Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Bien, muchas personas, Ale, creen que invertir en la bolsa es para pocos, ¿eh? Algunos por desconfianza y otros porque consideran que no están capacitados. Hoy en Charla con Sentido vamos a dialogar con Raúl Farre, ahora me va a decir si lo pronuncie bien, un ciudadano común, de 63 años, ingeniero en electrónica, quien se desempeñó durante 27 años en una empresa llamada CIT, Comunicaciones, por más de 27 años, como dije. ¿Sí? Allá por el año 1986 dijo, voy a ahorrar en acciones, en la bolsa. Y para eso hice un ejercicio muy simple, Ale, que es utilizar la coherencia siendo paciente con sus convicciones. Hoy es un inversor, vamos a decirlo, calificado, que supo multiplicar su patrimonio con algunas particularidades que valen la pena contarlas al oyente para que entiendan la cultura del ahorro, que es el objetivo de este programa y este podcast. Buen día, Raúl Alejandro Miño y Sebastián Bordato, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día, Alejandro. Un gusto estar acá en esta prestigiosa radio, ¿no? Bueno, Raúl, y nosotros la verdad que tenemos un gusto enorme de tenerte acá también en el programa y con muchas ganas de que nos cuentes cómo fue el origen de todo, cómo de ser y de tener una profesión, a lo mejor uno se imagina alejada de lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas y de las acciones, desde la ingeniería electrónica, se te ocurrió que podías invertir en algo que desconocías. ¿Quién fue tu referente? ¿Cómo diste todos esos pasos primeros de invertir no solamente en el mercado, sino en acciones también que son muy volátiles? Empezá contándonos un poquito eso, si puede ser. Sí, cómo no. Bueno, yo venía escuchando obviamente el inicio del programa, toda la presentación de ustedes, y claro, fíjate vos que esta cosa tan eléctrica, o sea, viendo el segundo y qué hacemos con esto y lo otro y el dólar y los bonos, y claro, y yo empecé en 1986, que en ese momento yo trabajaba en un banco, el Banco Alas, que fue la primera red de cajeros automáticas que tuvimos en Argentina, y yo ya tenía alguna cierta inclinación por el tema, digamos, de la economía, porque en mi casa mi padre escuchaba los programas así de interés político, económico. Yo leía ámbito financiero, o sea, como que tenía, si bien yo estaba estudiando ingeniería, pero tenía como cierta ya predisposición a ver el tema financiero. Y miramos lo que son las cosas. Las cosas que estamos viviendo hoy en Argentina eran exactamente las mismas que en el año 86 a mí me llevaron a mirar a la bolsa. ¿Por qué? Y porque yo en ese momento era un joven de 27 años que tenía su primer trabajo, sus primeros sueldos que eran muy bajos, y claro, y cuando me sobraba algo, ¿qué podía hacer? ¿Qué hacíamos? En ese momento, tratar de comprar dólares. Y adivinen qué pasaba. No se podía comprar dólares. Y entonces, claro, o sea, fíjate que ustedes, por eso digo el día a día, el minuto, hace 36 años, por lo menos lo que yo viví, lo mismo que estamos viviendo hoy. Y entonces yo salía del banco
y ahí en la calle San Martín, en microcentro de Buenos Aires. Perdón que te interrumpa, con el banco, vos no era que porque si no el oyente pues bueno, ya venía en el banco, pero vos no ejercías una función de inversiones, digamos, de estar ligado a más ligado a lo tuyo, de telecomunicación, de electrónico. Claro, yo trabajaba en el mantenimiento de la red de los cajeros automáticos. Claro. Bueno, cuestión que, entonces, en esa época, imagínense, no había internet, no había, o sea, fíjense que yo para ver cómo había cerrado el mercado bursátil, caminaba 3 cuadras, me iba hasta la Bolsa de Comercio, y a las 5:30, más o menos, te imprimían el boleto con los cierres. Esa era la información disponible, ¿entendés? Bueno. Analógico total. Claro. Bueno, ¿y por qué entré? Entonces yo decía, bueno, yo soy un muchachito que no puede comprar dólares porque no me vendían, y aparte yo no sabía lo que era el mercado negro, que olvidate, olvidate los arbolitos, olvidate todo eso. Y bueno, y entonces, claro, me paré un día delante del tablero donde estaban las acciones, un tablero de esos primeros que aparecieron en LED, y ahí veía cotizar empresas como, en ese momento, ¿no? Como Molinos, como Alpargatas, como Aluar, como Pérez Compán. Entonces me quedé pensando y dije, ¿quién puede hacer mejor las cosas? ¿Yo tratando de ahorrar 20, 30 dólares? ¿O ser socio de Gregorio Pérez Compán? ¿O ser socio de estas personas que habían hecho estas empresas? Bueno, eso fue el clic inicial, porque por supuesto que yo leí Ámbito Financiero y vos me preguntaste quién fue. Yo no tuve ningún maestro, digamos, ni en mi familia, ni yo lo fui aprendiendo todo solo, pero sí, claramente, el señor Fontana, Carlos Fontana, que escribía en Ámbito Financiero, tenía hasta el día de hoy, bueno, él ya falleció, pero salían los balances de las compañías, y yo empecé a mirar estos balances en un resumen que publicaba Ámbito Financiero. Bueno, y de esa manera empecé, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La inversión bursátil en Argentina, sobre todo, en todo el mundo, pero en Argentina, cuando se dice en largo plazo, es porque en realidad uno no tiene que estar mirando el día a día de lo que está pasando. El día a día solo sirve para cuando hay grandes oportunidades. Uh-huh. O sea, cada vez que tenemos una gran crisis, sea argentina o sea externa, porque eso es muy bueno cuando las crisis son externas. O sea, cuando tienes un 2009, por ejemplo, donde hay una crisis global y resulta que todas las acciones bajan por igual, peor todavía, porque en Argentina, si vos mirás las estadísticas, te encontrás que en esos momentos los precios en Argentina bajan muchísimo más. Esas son oportunidades de compra, digamos. Ahora, para entrar más en los fundamentos, yo te quiero decir algunas cosas básicas que aprendí en mi vida que son las cosas que hay que... Pero Raúl, ahí te hago un paréntesis, perdón que te interrumpa, porque quiero volver antes de venir con esos fundamentos que me los veo venir, pero digo, en tu historia, vos empezaste entonces en el 86, dijiste me voy a ir a leer los balances, me hago autodidacta, leo Ámbito Financiero, empiezo a invertir. ¿Qué fuiste? ¿Una casa de bolsa? ¿Dónde fuiste? ¿Y te abriste una cuenta? Sí, bueno, primero yo digo, separo mi vida bursátil en 2 periodos. Uh-huh. Un periodo, esto los oyentes y los jóvenes sobre todo van a decir, ¿de quién está hablando este señor? Está loco, va a decir. Yo tuve un periodo de aprendizaje que me llevó 13 años de aprender, donde yo no invertía prácticamente nada, invertía muy poco, o sea, yo yo trabajaba, tenía un ingreso, en ese momento, año 86, los sueldos estaban hiper bajos, teníamos una inflación galopante que era llegamos a tener, bueno, después terminó en hiperinflación en el 89, pero ya en el 86 tenía esa inflación muy alta. Entonces, yo
partiendo digamos, del concepto de que el dinero se imprime alegremente, no solamente en Argentina, en todo el mundo, porque eso es la realidad, mientras que las compañías tienen un capital fijo, o sea, la cantidad de acciones es fija, y no se imprimen alegremente. Algunas compañías pueden llegar a hacer eso, pero en general no se imprimen, y vos, si tenés tanta cantidad de acciones, las acciones son las mismas, cosa que no ocurre con ningún papel moneda de todo el planeta Tierra. Claro. No sé si me explico. O sea, totalmente, que vos tenés abundancia de dinero por un lado y tenés un capital de una compañía que es fijo. O sea, que la oferta es constante. Bueno, eso por un lado. Vos me preguntabas, en esos 13 años yo, bueno, después me fui del banco y empecé a trabajar en la otra compañía que mencionaste, CIT Comunicaciones, que estuve 27 años de mi vida trabajando ahí. En esos 13 años yo iba, como digo, fue como una universidad de la vida, donde iba aprendiendo cosas, leyendo, siempre, digamos, pero nunca trabajé en una casa de bolsa, ni nunca tuve, o sea, yo tenía mi broker, abrí una cuenta, y bueno, y empecé a operar con el banco donde yo estaba trabajando. Me acuerdo que en ese momento la primera acción que compré, porque era la típica, ¿no? Después no era negocio, pero viste, la típica de ese momento era Alpargatas, viste, que era la industria textil, y bueno, me acuerdo hasta el precio que la pagué ese día, imagínate, 4 pesos con 18 no me acuerdo, digamos, ya ni qué moneda era, porque ya no sé si estaba la austral, qué moneda peso, era. Claro, totalmente. Bueno, pero... Y esos 13 años, ¿cómo fueron, digamos, de que ibas comprando así, te ibas apostando a cosas seguras, por decirlo de alguna manera, un perfil súper conservador? A ver, no, yo fui, digamos, a lo que soy hoy, fui, obviamente, pasando por todas las etapas también de haberme equivocado y comprar compañías que por ahí eran más riesgosas. De todas maneras, yo siempre digo una cosa, ¿no? Porque hay un sentimiento general en el mundo, en la gente, y en Argentina ni hablar, porque bueno, porque acá lamentablemente está mal visto. En realidad, si todos los argentinos invirtiéramos en acciones, en bolsa, seguramente estaríamos mejor, porque acá uno de los problemas que ya sabemos es que todo vamos al dólar, y entonces eso genera toda una serie de problemas, pero en realidad el mercado de capitales, que es poder financiar a las compañías y uno ser socio de la compañía, realmente es una cosa que ha llevado el capitalismo en el globo a que sea una cosa totalmente accesible a todo el mundo. Yo digo que yo no tengo acciones, a mí me molesta mucho cuando se habla de especulación, de timba y esas palabras, porque en realidad a los tipos que compramos acciones nos deberían hacer un monumento, porque nosotros lo que estamos haciendo es invirtiendo en compañías que tienen un objetivo de ganar dinero, dando trabajo a la gente, creciendo, generar riqueza. Totalmente de acuerdo. Pero ahí, Raúl, perdona, no me quiero ir del eje de tu historia, es muy, muy linda. O sea, quiero como cerrar esta partecita para que el oyente lo tenga en la cabeza. Vos empezaste autodidacta, empezaste de a poquito a invertir, compraste tu primera acción, que hasta te acordás el precio en que lo compraste, y después estuviste siempre invirtiendo de a puchitos, lo que podías. O sea, un tipo que se ha privado de algunas cosas como para poder ahorrar, porque no, frontera de posibilidades de producción, ¿no? Lo dice, si hago una cosa no puedo hacer otra, es restricción presupuestaria. Entonces fuiste invirtiendo y de repente tuviste un mejor pasar y pudiste invertir un poquito más. Y después, ¿qué pasó? Yo quiero que llegar, y después hablamos un poquito de lo que pasa con las acciones, pero para que el oyente entienda qué pasó. ¿Vino una confiscación de depósito? ¿A vos te confiscaron las acciones? ¿Vino un corralito y tuviste un problema con las acciones? Contá un poquito eso, cómo hiciste ese paso a decir... a ver, dale. Vale una aclaración. Cuando digo tuve 13 años aprendiendo, fue porque yo invertía poco dinero de lo que yo podía ahorrar, porque lo que podía ahorrar en realidad estaba ahorrando para mi casa. Entonces, recién cuando yo
con mi familia, con nuestros hijos. Yo tenía mi casa que me había costado mucho sacrificio. Eso yo no lo ponía en acciones porque de alguna manera cuando yo tenía mi objetivo de poder tener una vivienda cómoda y todo eso, entonces en el año 98, cuando termino de pagar mi casa, ahí vuelco todo lo que yo podía ahorrar, empecé a volcarlo en las acciones. O sea, por eso digo que fue un periodo de aprendizaje de 13 años, desde el 1986 a 1999 en realidad, que fue cuando yo terminé de pagar mi casa. Y ahí empecé, pero empecé a volcar mis ahorros, que podía ahorrar una cantidad más o menos razonable de dinero para lo que era en ese momento. Recién ahí empecé a volcarlos plenamente al mercado bursátil, pero con una diferencia. Con 13 años de experiencia, no sé si me explico. Claro. O sea, yo ya sabía, yo ya sabía un balance, ya que conocía la historia de las compañías. En 13 años prácticamente yo me conozco todas las compañías de Argentina, en el sentido de que sé en cuál voy a invertir, en cuál no voy a invertir. ¿Me explico? Y ahí empezó un ciclo. Yo digo siempre, yo nunca vendí. Primero, sobre tu pregunta, cuando viene el corralito, primero, las acciones no quedan acorraladas, pero no porque fueron buenos. Tener acciones es lo mismo que yo diga, sí, soy propietario de, no sé, de un departamento, y resulta que el gobierno me diga, no. A ver, parece que o sea, sí. Te seguimos escuchando, Hubo tuvimos una pequeña interrupción ahí, Raúl. Continuamos No, escuchando. te decía que al ser propietario de una compañía, tus títulos son, de alguna manera inviolables o al menos con la seguridad jurídica que tenemos. Claro, eventualmente ajustarán por precio Exactamente. Y muchas veces el precio en pesos, yo lo decía hoy más temprano, en escenarios inflacionarios. Después, bueno, hay que ver la coyuntura de Argentina, que es muy particular. La acción en pesos o en la moneda local del país que sea tiende a acompañar eso, ¿no? También. Sí. Hoy estamos en una situación rara, ¿no, Raúl? Pero bueno. Sí. Pero no me quiero ir igual un poco de esa historia que viene y lo ganaste ahora, y entonces después nunca acabas de decir un dato clave. Nunca sacaste. Yo nunca vendí cartera. Nunca vendiste cartera. O sea, esto que digamos, la gente dice, pero Argentina está llena de crisis, y en realidad si vos en los últimos 20 años compraste una acción o compraste Merval, y vos decís, pasaron 20 años y el Merval está igual o peor, en realidad está peor. Por lo tanto, si vos invertiste hace 20 años $1.000, hoy tenés $1.000. Bueno, evidentemente yo me he manejado de una manera mejor que el mercado porque yo sí logré tener un éxito bastante importante sin haber vendido nunca. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Claro. No, porque vos en las crisis, ¿y por qué nunca vendí? O sea, nunca vendí, obviamente sí vendí, pero no el concepto es que vendamos todo y compré los dólares, por ejemplo, o vendamos todo y me quedo líquido. No, yo no sé lo que es eso. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, para una persona como yo, que la inflación me marcó a fuego toda mi vida, yo tengo temor de tener dinero, a ver si me explico. Claro. O sea, el dinero es lo último que tendría que tener, porque el dinero, corremos riesgo o sea, la inflación, la hiperinflación, a mí me marcó de una manera terrible, porque yo llegué a ganar $17 en un mes, no sé si me explico. Claro. O sea, y yo vendía de a $1 para vivir, a ver si me explico, en la hiperinflación de Alfonsín. O sea, vendo $1, bueno, listo, ahora voy al supermercado, $1. Eso Tremendo. llegué a vivir. Entonces, Tremendo. ¿qué pasa? Es como que yo digo, las acciones pueden valer casi cero, pero ¿cambió la compañía? Si una compañía baja un 80%, ¿la compañía desapareció? No. ¿Y la compañía sigue funcionando? Sí. ¿Y qué es lo que cambió? El precio.
Y vos me decís, bueno, pero... No, bueno, está bien. En la planilla Excel no tenés nada. Pero tengo la misma cantidad de acciones. Y entonces, ¿qué hago cuando estás en el medio de una crisis? Ejemplo, vamos a ver una cercana, COVID. Crisis COVID, se derrumba todo. Siempre en las crisis tenés que vender las cosas que no son tan buenas y comprar las cosas buenas. O sea, yo aprendí de Eduardo Costantini en una charla que él dio hace 25 años, yo estaba presente, que dijo el tipo, siempre en un terreno hablaba, ¿no? Compren el mejor. No importa, siempre lo vas a pagar más caro, pero el mejor es el que más se valoriza. Bueno, de alguna manera con las acciones pasa exactamente lo mismo. Si vos tenés una crisis y las acciones bajan un 50%, por decir, a lo mejor las malas bajaron el 60% y las buenas bajaron el 40%. Bueno, vendé las malas y comprá las buenas. No sé si me explico. Totalmente. O sea, en esos momentos de crisis uno tiene que acomodar la cartera. Tiene que decir, bueno, ahora vamos a hacer este movimiento. Por supuesto, yo te voy a dar algunas cosas que, no sé cuánto tiempo tenemos, pero te quiero comentar, por ejemplo, cosas básicas que uno tiene que hacer. Primero, el precio de las acciones siempre lo tenés que ver en dólares. ¿En dólares por qué? Porque no porque el dólar sea, sino porque en una moneda, digamos, de referencia es válida, ¿no? No podés mirar en el peso, porque si vos mirás en peso, las acciones argentinas siempre suben, digamos, pero... Entonces, vos tenés, regla número 1, mirarla en dólares. Entonces, si vos ponés, por ejemplo, un gráfico de una empresa argentina, suponete, por decir una Ternium argentina, entonces vos mirás los últimos 20 años, ¿no? Y vas a ver que el gráfico no es... el gráfico toca momentos donde en la crisis toca 17 centavos de dólar y después, 2 años después vale 70 centavos de dólar. Claro. Y después vuelve un ciclo nuevamente. Entonces, la gente, como decimos, como hoy estábamos hablando, estamos mirando el día a día y qué hacemos con la tasa y qué pasa con el dólar. Mira, relájate, comprá a 17, a 18, a 20 centavos de dólar, sentate, anda a mirar, disfrutar la vida, ¿me explico? Y dentro de 2 o 3 años, cuando llega a 70, 75, 65, lo que a vos te parezca, ahí pensá en vender. Ahora, esos ciclos que se repiten en la historia argentina permanentemente, hace que vos multipliques en dólares la guita por 3, por 4, por 5. Y por ejemplo, yo le cuento a gente que me gusta a mí difundir y contarle las cosas de las acciones. Entonces yo le hago esta pregunta a cualquier persona y todos no dudan un segundo. Yo digo, imagínate que vos tenés un departamento acá en Oberá, suponete que hoy vale $60.000, por decir algo, ¿no? Y yo te digo, Seba, ¿sabes qué? Hoy lo compras en 10.000. ¿Y vos qué harías? No conozco a nadie que me haya dicho, hay que comprar. O sea, nadie duda que si un departamento vale $60.000, imaginamos, porque esto es un ejercicio, que vale 10.000, ¿lo comprarías? Sí, no dudo un segundo. Bueno, con las acciones, ¿y por qué pasa eso? Porque la gente tiene un conocimiento de lo que vale un departamento. Entonces, yendo a los fundamentos, si vos tenés conocimiento de cuánto puede valer una compañía, en las acciones sí pueden bajar este ejercicio absurdo que te doy con el departamento. O sea, una acción puede valer $6 y puede valer 2 años después $1. Entonces, ¿y por qué no la compras a $1? Por ejemplo, ahora, están todas baratas. Te iba a preguntar eso, no, sí, obviamente si es uno de esos momentos donde, bueno, hay que tener flujo también, porque si ya estás comprado, no tenés más flujo, sería como rebalancear un poco la cartera y bueno, ver hacia dónde ir. Pero hoy si tenés flujo nuevo, es un buen momento, ¿no? Para comprar. Sí, yo siempre digo esto, a ver, cualquier joven supongamos de 30 años que tenga un trabajo, cualquiera, si se proyecta 20 años para adelante,
puede tener un capital inimaginable para cualquiera de nosotros que vos decís, pero nada, ¿de qué me estás hablando? Sí, es matemática. Es matemática. O sea, si vos comprás a 1 y vendés a 4, en dólares estoy hablando siempre, ¿no? Y después, en algún momento, volvés a comprar a 1 y vendés a 4. Y este ciclo lo repetís N veces a través de 20, 30 años. Y bueno, el objetivo de todo esto, que fue, digamos, el que yo me planifiqué en mi vida, fue poder tener una jubilación, un ingreso, digamos, que te permita vivir de manera cómoda, digamos, adecuada y sin sobresaltos. Y yo le digo a la gente, miren, yo sé que todos nosotros pensamos siempre en la jubilación y que no, porque es una ilusión, muchachos, no se equivoquen. No se equivoquen porque el nivel de gasto que tiene uno cuando está en la vida activa y después no trabaja, digamos, en la Argentina, sobre todo, donde cada vez hay más jubilados y todo eso, uno tiene que fabricar su propia jubilación. Y la jubilación es para mí, el método muy bueno es porque además hay una cosa muy simple. Las empresas pagan dividendos, o mejor dicho, uno también elige las empresas que pagan dividendos. Entonces, una compañía más o menos seria, hoy vos nombraste a Loma Negra, por ejemplo, que yo la llegué a tener, compré justamente en pandemia, bueno, y compañías que te pagan un dividendo del 8% anual, algunas 10% anual, en digamos, cuando la renta de un departamento es del 2% anual o del 2,5% anual, date cuenta que yo siempre le digo a la gente, digo, che, mira, vos tenés un departamento, lo alquilás por decir, en 40.000 pesos, si lo tuvieras en acciones que te pagan renta, cobrarías 3 veces más, 4 veces más. O sea, porque por supuesto que el dividendo cuando vos empezás no te importa, porque vos decís, ¿de qué me sirve? ¿Qué me está hablando este tipo? Me pagó 5 pesos de dividendo en acción que vale... Sí, pero cuando tenés un stock grande, ese dividendo se transforma en algo más que interesante, nominalmente hablando, digamos. Después uno elige si lo vuelve a reinvertir o si dice, bueno, este es mi flujo, el que yo saqué, que me imagino que alguna vez habrás usado dinero de los dividendos, pero no de las acciones. Entonces vos seguís teniendo una cantidad fija de una cantidad de acciones, y bueno, te pagó el dividendo, el precio obviamente cae un poquito cuando cae en proporción de lo que te pagó en la bolsa, pero vos te hiciste de cash, o sea, la empresa que dijo, tomá, te doy parte de lo que me gané, según las normas contables y las normas de también, obviamente, de bursátiles, para poder distribuir esos dividendos, pero está buenísimo, porque es lo que decís vos, hay empresas que dan de renta mucho más que cualquier otro bien, pero te quiero hacer una pregunta y sin meterme en lo personal de dar números, pero digo, sos un tipo que ha logrado poner X, ¿no? Ese X puede ser un X, lo podemos poner para que el oyente entienda, algo racional para una persona de clase media que no es nada del otro mundo, o sea, vos un día llegaste y dijiste, este es el stock que puse, ¿no? De la última vez que pusiste plata, ¿vos después seguiste poniendo? O sea, ¿sos un tipo que ahora sigue o en un momento fue, bueno, esto es lo que pude poner? Listo y chau. Yo la realidad es que yo pude ahorrar después de que pagué mi casa y te hice todo eso, pude ahorrar 3 años de mi vida porque ahorré en el 99, 2000, 2001, algo en el 2002, y eso fue todo lo que yo puse porque después vino la crisis del 2002 y ahí en realidad mi ingreso cayó muy fuerte, con lo cual no podías ahorrar. Dejé de ahorrar y después de alguna manera eso que puse, que tampoco era es lo que puede poner, digamos, o sea, yo como ingeniero, un profesional con un sueldo más o menos razonable, digamos, o sea, que no es que me sobraba mucho, o sea, no es que tuve viste, no sé, una herencia o tenía dinero, no.
Era lo poquito que podías Estamos dejar hablando afuera. que llegaste a estoquear, como para ponerlo ahí, algo de lo que vale un auto 0 kilómetros de clase media Sí, hoy. sí, exactamente. Enseguida te saqué la ficha. Exactamente. Ok, y hoy cuando te 15.000 parás, dólares, una cosa así. no le pongamos número, Bueno. porque pobre, no le pongamos Está número bien, ahí, pero ok. vamos a poner un auto que está bueno ponerlo en bienes, porque aparte la gente lo ve más cercano Sí, cuando es sí, con el bien, totalmente. que porque por ahí dice, no, es un montón de guita, porque viste que la felicidad es una sensación en el margen, dice un Claro, economista. Entonces, tal cual. para uno puede ser un montón, pero un auto de clase media, 0 kilómetros. Sí. Eso, Raúl, podés decirnos, lo multiplicaste No, a mí- por 6 hoy, A cuando mí lo que me por 10. permitió, ¿Por cuánto? lo que a mí me permitió es, digamos, vivir sin trabajar de una manera holgada, o sea que con el flujo yo puedo vivir de una manera holgada sin O sea que te trabajar pusiste una concesionaria, Raúl. O sea, no Bueno, quiero sí, multiplicar sí, bueno, por o sea, cuántos pero- autos, pero te quiero sacar de ese escollo, pero tengo que hacerte, porque es parte de esta historia. Me estás hablando de que un tipo de clase media, de la clase media de antes, que estudió, que se formó, que tuvo su primer trabajo, que vivió los avatares, pero bien, porque antes era más común tu historia. Hoy lamentablemente no. Hoy en la Argentina un tipo que hace todo lo que hiciste vos en ese momento es un tipo rico. Claro. Pero en ese momento, lamentablemente, ¿no? Rico en términos relativos en lo que es la población y los ingresos per cápita que hay en la Argentina. Pero digo, con lo cual, con conducta, con criterio, con cultura del ahorro, pero sin... es como, me haces acordar al cuento de la manzana de Rockefeller, ¿no? Que lustró una manzana, la vendió al doble, compró la otra, la lustró, la vendió. Pero a ver, muchachos, si ustedes agarran, por supuesto que yo primero que no te voy a decir, o sea, todos nos equivocamos, cometemos errores, Por ni supuesto. compro todo en el mínimo, ni vendo todo en el máximo, pero los ejercicios, viste, un ejercicio básico, es decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que un tipo tuvo, por decir, ¿no? En el año 2002 o 2003, compró $10.000 digo $10.000 para dar un número, digamos, razonable, digamos, decir, razonable en el sentido de que bueno, en el año 2002 y compró acciones de Ternium. Entonces vamos a suponer que la compró en el mínimo, vas al gráfico y dices, bueno, ¿cuántas acciones compraba? Tanto. Y vamos a suponer que lo vendí cuando subió hasta 70 centavos, 80 centavos de dólar. Y vendió, pum. Y después, solamente acciones, ¿eh? Y lo único que hizo esa persona en 17 años, desde el año 2002 o 20 años hasta ahora, fue comprar en los mínimos y vender en los máximos una sola acción. Los $10.000 se transforman en $1.000.000. O sea, eso lo pueden comprobar con cualquier Repetilo de nuevo, por favor, este concepto que dijiste. Si compras en el mínimo, en el máximo, contalo otra vez. A ver, sí, vos fíjate, agarrás un gráfico de cualquier empresa. Yo te nombro Ternium porque tengo acción de Ternium, pero digamos, no cualquiera, porque eso es otro tema que es importante, porque digamos, hay empresas que yo no te las voy a mirar, porque eso todavía no hablamos nada, pero digamos, vos ves que las acciones, por eso hay que mirarlas en dólares. Claro. No sé si me explico, o sea, es decir, que si vos vas al gráfico de Ternium, y decís, bueno, compré a 15 centavos, vendí a 70. Pasan 2 años, vuelve a 15. ¿Por qué? Y porque siempre pasa algo. Pues sí, pero ¿y cómo vas a saber lo que va a pasar? No sé lo que va a pasar. A mí me ayuda a mirar con el retrovisor. Porque de alguna manera, si vos ves un gráfico que piso, techo, y bueno... Sí, por y ejemplo, además esta lo que dijiste antes, ¿no? Si vos sos un tipo aplicado que se leyó los balances, conoce la compañía, entiendo que vas incluso hasta las asambleas, que puede ir cualquiera que tenga las acciones, vas a la asamblea, entonces empezás a entender mucho de la empresa y qué le puede pasar ante determinado contexto. Entonces es más fácil sentarte y decir, che, ahora hay que vender. ¿Sabés para qué te sirve aprender de la empresa y estudiar? Para una sola cosa. Para que cuando hay un crack, hay miedo, hay pánico, vos no vendas. Si yo, por decir, tengo acciones de, ponele Aluar, que tengo acciones de Aluar, no hago propaganda de lo que tengo porque, viste, pero no importa. Te digo, y yo sé, bueno, tiene
tiene este activo, tiene este pasivo, tiene un patrimonio neto adecuado, no tengo riesgo. Y resulta que mañana, porque cualquier noticia, porque hay un crack, que la guerra en Ucrania, que lo que sea, y la acción vale 20 centavos de dólar, ahora está valiendo 30 centavos de dólar, cuando al lugar en la época buena vale $1. Entonces, yo vengo a cualquiera y digo, che, ¿te gustaría poner 30 centavos de dólar? ¿Tener $1? Sí, está buenísimo. Bueno, mira, yo no te voy a decir cuándo va a pasar porque no tengo la más pálida idea. Ahora, seguro que va a pasar, pero no sé cuándo. ¿Me explico? Entonces, cuando vos conocés la compañía, conocés el management sirve porque el accionista, si la compañía tiene un mal management, no porque te vaya mal en los números, porque los números pueden ser buenos, pero si vos no confías en la gente que maneja la empresa, eso es un tema ya para tachar empresas de la lista, digamos, ¿no? O sea, yo cuando compro una compañía no pienso cuánto voy a ganar, nunca pienso cuánto voy a ganar, pienso cuánto puedo perder. Claro. Eso es lo básico. Nunca te fijes cuánto vas a ganar. ¿Por qué? Porque si yo digo cuánto puedo perder y resulta que estoy en un mínimo, que tengo los balances, que a veces en los mínimos los balances no son buenos, pero vos tenés la historia de que fue una empresa seria, responsable, pagó dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el peor momento del miedo, del pánico, primero no vendés, que es un punto a favor. Y segundo, si podés, comprás. ¿Me explico? Seguro. O sea, ¿para qué me sirve la seguridad? Eso lo he ganado con el tiempo, porque no es, yo te cuento todo esto, pero no es que yo digamos, esto te lo podía decir hace 30 años, no. Hoy, por ejemplo, con la crisis de toda esta baja de la bolsa, no, el dólar subió, las acciones bajaron, no están igual, pero el dólar le bajaron un montón. Y yo ya pasé la etapa esa de de preocuparme, de estar nervioso. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo. De la misma manera que tipo vive en un departamento, imagínate si el departamento cotizara todos los días con los líos que tenemos en Argentina. Hoy bajó. Hoy bajó un montón. Claro. ¿Y vos qué decís cuando está en tu casa? A mí no me importa un pito. Yo lo que sé que yo vivo acá, y bueno, lo mismo, o sea, el tema de la bolsa básicamente es un tema emocional. O sea, la gente, digamos, vende barato porque no está razonando, y compra muy caro porque tampoco está razonando. O sea, esta burbuja que vimos en Estados Unidos, fruto de la gran emisión monetaria, porque la emisión monetaria que tienen los norteamericanos, claro, no va al sueldo del empleado americano, va a las acciones, va a las propiedades. Cualquiera de nosotros sabemos que hace 20 años, yo me acuerdo, mi departamento lo pagué, cuando recién casado, lo pagué $10.850. El departamento donde yo viví, o sea, y ahí estuvimos con 2 hijos, siempre digo, 32 metros cuadrados, viviendo con mis 2 hijos que estábamos hacinados. Lo había pagado $10.000. ¿Y hoy cuánto valdría? Hoy no lo tengo ese departamento. Hoy valdría $100.000. ¿Y por qué? Y entre otras cosas porque el dólar vale, o sea, el dólar en términos reales va perdiendo valor. Por eso a mí me gustan las acciones porque y bueno, son como ese departamento, claro. ¿Cómo? De que son como ese departamento, digo, en definitiva, bueno, trabajan también de manera inversa porque lo explicaste muy bien, ¿no? Tiene acciones fijas, entonces, si bien a veces se amplían acciones y demás, pero es mucho más restrictivo que la impresión de papelitos de colores. Pero Raúl, se nos va yendo un poquito el tiempo, pero estábamos hablando con Raúl Farré, lo dije bien, ¿no? Sí, Raúl Farré, exactamente. Bien, que es ingeniero en electrónica, que en forma de autodidacta se puso a invertir en la bolsa, estudiando un poquito cuando no había tanta tecnología como hoy, y bueno, y nos da su experiencia, que es muy importante, con esto de que se contrapone con varios funcionarios que dicen que esto es una timba. Por supuesto tiene volatilidad, la misma volatilidad que tiene cualquier bien en la economía real, solo hay que entenderlo un poco más. Es un buen momento por lo que
por lo que nos cuenta acá alguien que lo viene haciendo hace muchos años, un tipo común que se puso a ahorrar en acciones y te cuenta la experiencia. Y esa experiencia es muy buena, aún en tiempos como ahora, donde seguramente si él mira la evaluación, seguramente está en ese periodo de ciclos, como bien cuenta Raúl, hacia abajo. Es un buen momento para entrar y cerrar los ojos y esperar, pero hay que elegir bien las compañías. Además, yo tengo ahora un dicho un dicho reciente por las circunstancias que tiene Argentina en este momento. Digo, las acciones van a flotar en un mar de pesos. No sé si me explico. Totalmente, muy bien ahí. Entonces, a ver, lo que pasa es que el que va a hacer una inversión en acciones no tiene que estar diciendo, uy, pero compré esta a 90 pesos y pasaron 3 meses y vale 80. Claro. Y al final se hace un plazo fijo. No. Lo que pasa es que cuando vos compras una acción y pasa el tiempo que tenés que esperar, a lo mejor 1, 2, 3 años, resulta que la acción de pronto un mes te sube, o un año te sube el 200%, el otro año te sube el 50%, después viene siempre va a venir... Raúl, vos sabés muy bien, me lo has dicho por privado también, que la gente se sube a la ola cuando ve que las acciones se volaron por el aire, ¿no? Claro. Como cuando vino Macri y entonces Galicia valía $70 y las compraron en 50 y hoy valen 5. Pero porque estás comprando en el momento equivocado, que es lo que bien explicaste, que las acciones tienen ciclos y hay que mirarlas en dólares. Y si compraste en 60, y jodete, hermano, no estás viendo, no estás entendiendo nada. Bueno, por eso, hay que aplicar por eso ciertos criterios. Ahora que decís, yo no tengo Banco Galicia, pero te voy a dar un dato. En el año 2000, la acción de Galicia valía $20. En el año 2000, Banco Galicia era digamos, hablando mal y pronto, un banquito. Sí, casi se fundió. El Galicia de hoy... No se fundió porque lo salvó el Estado. No, por eso, pero te quiero decir, en el 2000, no en el 2002 que no valía absolutamente nada, pero te quiero decir, en el 2000 valía $20 la acción, del ADR, ¿no? Bueno, entonces hoy vale 6, cuando el banco es un banco, pero digamos, ya líder en Argentina. 10 veces más grande. Bueno, esas son las distorsiones, Ahora, si vos me preguntás, mira, sí, seguramente con cualquier, digamos, en algún momento Argentina va a tener que, con este gobierno, con otro gobierno, va a tener que hacer lo que tiene que hacer, que es decir, bueno, muchachos, ¿qué tal si nos ponemos a hacer digamos, la racionalidad normal que hacen los países? No estamos pidiendo nada extraordinario. Y bueno, entonces siempre eso va a pasar, porque lo hemos tenido en la historia argentina, y entonces ahí Galicia va a decir, no, y ahora vale $40. Y bueno, la compraste en 6 y la vendés en 40. Eso es, lo que pasa que, bueno, tenés que bancarte la baja y tenés que tener paciencia. Tal cual. Raúl, nos vamos quedando sin tiempo, pero un placer. Esperamos tenerte de nuevo acá y sobre todo porque difundís también la cultura del ahorro. No importa en qué. Pues el que invierte en acciones, mejor. Es tu experiencia y es lo que conoces y lo que te ha ido bien. Pero porque también se perdió eso. Entonces ya no tenemos ni la cultura del ahorro. Entender que no siempre tenemos que gastar más de lo que tenemos. Exactamente. Muy difícil. Después le echamos la culpa al gobierno que gasta más de lo que recauda o a las empresas si hacen mal las cosas. Vayan a decirle a un empresario a ver si gasta más de lo que tiene. Tal cual. Así que te agradecemos. Y finalmente nomás voy a terminar con esto que vos dijiste, la cultura del ahorro. Yo aprendí en el colegio primario, pegando las estampillas en la libreta de ahorro, y eso es algo que se debería de alguna manera impulsar, porque ese concepto del ahorro a mí me marcó toda la vida. Y eso lo aprendí en un colegio público. Todos mis estudios fueron en colegios públicos, primaria, secundario, universitario, y bueno, pero bueno, lamentablemente, y también se debería enseñar conocimiento financiero básico, porque también la gente se ve perjudicada por no tener conocimiento financiero. Totalmente, Raúl. Y así pasa Raúl Farré, su experiencia, el hombre que sabe multiplicar los panes, si los llevamos a lo bíblico. Y la verdad que te agradecemos mucho el paso y esperamos tenerte de nuevo, Raúl. Fue muy ameno todo gusto. Y te agradecemos muchas el tiempo, gracias. Que sé que es escaso, así que muchas gracias por pasar por Charla con Sentido.
Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo grande. Igualmente.